Una de las leyendas de terror más conocidas de la ciudad de Durango es la de la monja que se aparece en la catedral. Se dice que durante las noches se puede ver una silueta de una mujer vestida de blanco en el campanario de la iglesia. Muchos dicen que es el espíritu de una joven monja llamada Beatriz. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde la ventana de su dormitorio. Un día, el soldado, de nombre Fernando, llegó a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja, porque el ejército mexicano los había emboscado, y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos a Fernando. Beatriz no supo nada de esto. Tal vez si lo sabe, se muere de angustia o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él. Consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días o cuando mucho de meses. Ella volvió a la vida de soledad y rutina, ir a misa en la mañana, a rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia. No dormía. Gran parte de la noche se la pasaba en vela, orando de rodillas frente al retrato antropomorfo del trazador de destinos humanos. La castigaba el saber que ella era madre, que en su vientre latía una vida, producto de su amor con Fernando, que la hipoteca de la casa que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre estaba por vencer y no tenía dinero, que si abrirían de nuevo el convento no podría regresar, qué le diría el señor cura si se enteraba de su pecado, que dónde iba a vivir si le quitaban la casa, que si nacía su hijo sin padre, a él y a ella la sociedad y la religión los iba a condenar, que si Fernando no venía, ella se moriría de pena. Esas y otras muchas reflexiones hacía Beatriz todos los días y todas las noches. Al fin, el desgaste de energía por el llanto y las preocupaciones eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse. Así pasó un mes, y así pasaron 3 meses sin tener noticias de su amado. La confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo su regreso. El milagro estaba por realizarse de un momento a otro. En una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanto era su fe que la idea del regreso de Fernando se convirtió en una obsesión. Todos los días de plenilunio, cuando Beatriz se iba al rosario de la tarde, se escondía tras un confesionario de la catedral, para luego, que cerraban la puerta, subiría por la escalera de caracol al campanario, porque lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte, para contemplar la inmensidad hacia el occidente, por donde tenía que aparecer su amado Fernando. Todos los días, todas las tardes y todas las noches, Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral, a hurgar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer
que con los brazos abiertos sobre el suelo yacía muerta, estampada en el piso al desplomarse de lo alto de la torre, desde donde contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue suicidio por la desesperación y el desengaño, porque el milagro no se realizó, porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito del cielo estrellado y no llegó a su destino, porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados en represalia, porque la monja rompió el voto de castidad. No se supo tampoco si fue un accidente producto del agotamiento y el desvelo el que ocasionó el desplome. La realidad, que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer, y que desde entonces, todas las noches, se ve la silueta de una monja vestida de blanco, que en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, de rodillas, contempla el occidente, implorando por el retorno de su amado.